¿no? Una hora menos. Muy cansada y todo. Creo que algunos hermanos todavía están en camino. Quedan poco tiempo para el retiro. Espero que antes de irnos preparamos oración en un corazón, ¿vale? Para que nosotros trabajamos juntos para salvar las almas, ¿no? Vale, muchas gracias. Antes de empezar, vamos a empezar con una oración. Oremos juntos. Dios Padre, que llena de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias que nos has salvado del infierno. Nosotros antes vivíamos en pecado, lejos de ti, sin esperanza, sin salvación. Pero Dios mismo ha nacido en ese mundo como Jesucristo. Por medio de su sangre fue derramado en la cruz. Nos ha limpiado todo nuestro pecado. Ya somos hijos de Dios. Entonces, nuestra vida de fe también nos guía en tu iglesia. Aunque nuestra vida de fe llena de dificultades y sufrimientos, pero sabemos que Dios, tú eres todopoderoso, Señor nos guía, nos protege todos los días. Andamos el camino, sea Dios nos ha guiado, por favor. Entre nosotros, si hay una hermano o hermana está pasando dificultades, sufrimientos, enfermedades, Dios, tú eres todopoderoso, puede solucionar y sanar antes posible. Y también sabemos que nos quedan 5 días para llegar al retiro de primavera. Entonces, guía nuestros pasos. Es una guerra entre Dios y Satanás, para que nosotros, a través de la palabra, a través de nuestra reunión, salva las almas que perdidas, que no tienen esperanza viva como nosotros. Entonces, utilizarnos para tu evangelio. También hoy la palabra te pedimos que guiando hasta el final. Abre los corazones de entendimientos de todos los oyentes para que puedan comprender tu santa voluntad. También guía la boca del predicador para que pueda predicar bien tu palabra, sea tu voluntad. Hoy dejamos todo en tu poderosa mano. Hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Antes de empezar, saludamos unos con otros. He olvidado. Con sonrisa, amor. Sí, gracias. Busquemos la Biblia. Es capítulo 4, versículo 4 a 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 a 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 a 6. ¿Ha encontrado? Leamos juntos lentamente. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y luego con acción de gracia. Muchas gracias. Sabemos que el apóstol Pablo escribió 14 libros del Nuevo Testamento, ¿no? Sobre todo aquí, Filipenses también fue escrita por el apóstol Pablo, ¿no? Sabemos que la iglesia de Filipo también fue predicado evangelio por apóstol Pablo. En segundo evangelio, ¿no? Viaje evangelio, misioneros, apóstol Pablo fue evangelizado a ese lugar. Entonces, en aquel momento, apóstol Pablo con los hermanos estaba en un campo predicando evangelio. Había una mujer que vende tela, ¿no? Se llama Lidia.
escuchó la predicación del Evangelio del apóstol Pablo, al final ha recibido la salvación. Y luego, después de esto, todos los hermanos le unieron en su casa. Entonces quiere decir, su casa era una iglesia, ¿no? De nuestra iglesia. Y la iglesia de Filipo era una iglesia, primera iglesia de europeo. Nuestra iglesia de europeo, a través de predicación de apóstol Pablo. En aquel momento, apóstol Pablo y sus compañeros, sus hermanos, continuamente predicando el evangelio en la ciudad de Filipo. Pero sabemos que esta ciudad es llena de demonios. Había muchas personas que trabajaban por esto. A través del demonio se muestra sueño, se hace muchas cosas. Y en aquel momento hay un hombre que tenía como una mujer, ¿no? Pero demoniaba con demonio. En aquel momento siempre molestaba a apóstol Pablo. Entonces apóstol Pablo decía que sale demonio a tu cuerpo. Entonces su dueño estaba enfadado. Entonces denunció a apóstol Pablo a los romanos. Entonces apóstol Pablo con Sira, entonces fue encarcelados. Sabe toda esa historia, ¿no? Que salió Hechos capítulo 16. Y en aquel momento, debido pastor Pablo expulsaba demonio mientras predicaba, el dueño de demonio que se beneficiaba de ello fue denunciado a las autoridades romanas. Finalmente, apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados mientras predicaba el evangelio en Filipo. Entonces, por ese asunto sabemos que aquel momento Dios quiere evangelizar, ¿no? A través de apóstol Pablo, esta ciudad, Filipo. Pero Satanás también trabajando. No quiere que apóstol Pablo predica ese evangelio a toda la ciudad. Por eso, a través de Satanás fue encarcelado. Pero a través de esto, todos los hermanos desmayaban, ¿no? Imaginamos que yo, por ejemplo, fui encarcelado, creo que los hermanos también. Puede ser tristes, ¿no? Desanimado. Entonces, en aquel momento, apóstol Pablo fue escrita esta carta. Apóstol Pablo, durante su vida, mucho tiempo fue encarcelado. 4 libros que fue escrita en el cárcel. Primero es Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón, ¿no? 4 cartas fue escrita dentro de prisión. Entonces, en aquel momento sabemos que el libro Filipenses fue escrita en cárcel para animar a los hermanos de Filipo. En aquel momento podemos entender, ¿no? Y todos los hermanos estaban muy desmayados. Entonces, apóstol Pablo fue escrita ese libro para animar a ellos. La epístola de Filipenses, en la palabra alegría, regocijado, aproximadamente salió 18 veces. 18 veces. Diciendo eso es muy, muy importante. Un cristiano verdadero te puede recibir salvación, tiene que tener ese corazón llena de alegría. Cualquier situación enfrentamos, debemos tener esa alegría, ese corazón. Eso es normal. Por eso, Filipenses capítulo 4, versículo 4, vamos a ver otra vez. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Esa situación, ¿no? Y apóstol Pablo diciendo, leamos juntos, regocijaos el Señor siempre, otra vez regocijaos. Apóstol Pablo estaba en cárcel, encarcelado, ¿no? Nuevamente deberías sentir triste, sentir sin ayuda de Dios y puede ser murmurando, ¿no? A Dios. Dios, yo estoy trabajando por ti. Yo estoy evangelizando, ¿no? Para traer las armas ante de ti, para ello también poder recibir salvación. ¿Por qué yo estoy ese situación? Debería, ¿no? Hablando así. Pero apóstol Pablo, ¿no? Continuamente, ¿qué? Con un corazón lleno de alegría. No solo así, sino animando a los hermanos.
que estaban muy tristes y desmayados. También busquemos Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses capítulo 3. Filipenses, versículo 1. Leamos juntos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no es moleste escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Continuamente, ¿no? Apóstol Pablo diciendo, hermano Filipos, ¿no? Animar el corazón. En el Señor. Siempre está diciendo misma cosa. ¿Por qué siempre dice misma cosa? Porque es muy importante. La alegría de que está hablando apóstol Pablo aquí no es una alegría de ese mundo. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos una situación muy buena, ¿no? Tenemos un trabajo, ganamos mucho dinero o tenemos una familia muy bien, entonces llena de esa alegría, ¿no? Pero alegría de apóstol Pablo de aquí no se refiere de esa cosa, alegría de este mundo, sino alegría en el Señor. Si importa lo que encontramos en nuestra vida, ¿no? Pobreza, enfermedad o llena de dificultades, sufrimiento, aunque así, apóstol Pablo nos ha dicho que debemos que tener corazón llena de alegría. Eso es la vida cristiana verdadera. Los cristianos salvos debemos que invitar a apóstol Pablo, ¿no? Siempre con corazón de alegría. Por eso, a aquel momento, apóstol Pablo y Sila fue encarcelado y fue azotado. Fue azotado. Por eso, a aquel momento, apóstol Pablo no quejaba, ni murmuraba, ¿no? No lloraba, sino llena de alegría. Cantaba himno, ¿no? Oraba a Dios con Sila. Busquemos Hechos, capítulo 16, versículo 25. Hechos, capítulo 16, versículo 25. Hechos, capítulo 16, versículo 25. Veamos juntos. 1, 2, 3. Pero aquella noche orando Pablo y Silas cantaba himnos a Dios y los presos los oían. Otra vez, ¿eh? Una oportunidad más. 1, 2, 3. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaba himnos a Dios y los presos los oían. Muchas gracias. Aquel momento, apóstol Pablo no lloraba, no murmuraba, sino con Sila oraba a Dios y cantaba himno. Cantaba himno. Es una situación muy difícil, porque fue el apóstol Pablo y su compañero, sus hermanos, no hizo nada mal, ¿no? Solo predicaba el evangelio. ¿Para qué? Para que ellos puedan recibir la salvación. No cobran ningún beneficio o los demás. Solo quiere un corazón que ellos pueden comprender salvación, puede recibir la salvación. Puede comprender amor perfectamente de Dios, pero la persona no le entiende, pensaba va a quitar beneficio de nosotros. Por eso aquel momento fue carcelado, pero aquel momento no quejaba y murmuraba, sino cantaba himno a Dios, llena de alegría y gozo. Y aquel momento ese evangelio puede predicar más a más. Aunque Pablo y Sila fue encarcelado, pero ese evangelio no fue encarcelado, sino anunciado más. A través de su sufrimiento, dificultades, ese evangelio ha anunciado más y más. Busquemos 2 Timoteo, versículo 9. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 9.
Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Leamos juntos. En el cual sufrió penalidades hasta presiones a modo de malhecho, mas la palabra de Dios no está presa. Que ello físico estaba encarcelado, pero el evangelio de Dios no fue encarcelado, sino fue predicado más y más. Cuando apóstol Pablo y Sila estaba cantando, orando a Dios, y de repente salió como un tipo de terremoto y todos sus, como la puerta fue abierta, ¿no? Entonces había un encarcelado, decía, quiere morirse, porque todos los hombres, él pensaba todos los hombres deberían huirse, pero el apóstol Pablo decía, no haces nada, estamos aquí. Por eso el carcelero decía, señores, ¿qué debo hacer para recibir la salvación? Asunto sabemos que a través del apóstol Pablo y Sila, a través de su alegría, ese evangelio no fue encarcelado, sino anunciado más y más. Poder del Señor se muestra por apóstol Pablo. Al final, toda la casa de carcelero fueron recibidos la salvación. Imaginamos, si hubiera apóstol Pablo, después de entrar a la cárcel llorando, quejaron ellos. Entonces ese evangelio encarcelero no puede recibir salvación. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no puede ser con apóstol Pablo. ¿Por qué apóstol Pablo? Aunque está en una situación muy difícil, muchas veces, si vemos toda su carta, muchas veces está enfrente de la muerte. Pero él nunca quejaba, nunca murmuraba, sino todo en su vida fue evangelizado con alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor está en su lado. Busquemos 2 Timoteo, capítulo 17. Segundo Timoteo, capítulo 4, versículo 17. Las damas, por favor, a ver si leemos mejor que los caballeros. Segundo Timoteo, capítulo 4, versículo 17, 1, 2, 3. Muchas gracias. Yo pienso que leer lo mismo, todo muy bueno. Muchas gracias. Por eso aquí podemos ver, aunque el apóstol Pablo estaba enfrentando una situación muy difícil, ¿no? No imaginamos nosotros, pero él siempre confiaba al Señor con alegría, sabiendo que yo, aunque estoy ahora así, enfrentando dificultades, sufrimiento por dificultades, por el Evangelio, pero el Señor está conmigo y ese Evangelio debería predicar hasta todo el mundo. Con ese corazón de alegría, apóstol Pablo trabajaba. Y toda su vida fue por el Evangelio vivió, ¿no? Por eso, a través de sus corazones y su predicación y la casa de carcelero fueron recibidos la salvación. Busquemos Hechos, capítulo 16, versículo 30 y 33. Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, versículo 30 y 33. Hechos, capítulo 16, versículo 30 y 33. Al 33. Leamos juntos, 1, 2, 3. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron,
cree en Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todo lo que estaba en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y seguida bautizó en él todo lo suyo. Entonces, a través de apóstol Pablo decía, a través de sus corazones con llena de alegría, ¿no?, predicando el evangelio en la casa de carcelero, y al final toda su casa fueron recibidos la salvación. Por eso, en nuestra vida de fe es igual, nuestra vida de fe. Nosotros hemos recibido la salvación. Entonces, cuando vivimos la vida de fe, tenemos que tener ese tipo de corazón. Cualquier situación enfrentamos, cualquier cosa que nosotros pasamos, debemos que tener ese corazón, alegría y gozos. Ese no puede perder, aunque nosotros faltamos alimentos, ¿no?, aunque faltamos salud, aunque tenemos una familia muy difícil, no tenemos mucho trabajo, incluso venimos de fuera, ¿no?, extranjeros. Muchas personas no tienen papeles de residencia. Aunque nosotros tenemos que tener ese gozo de alegría. ¿Por qué? Porque tenemos Señor, ¿no? Habacuc, capítulo 17, 18. Habacuc era una profeta, también un campesino. Decía, aunque yo no tengo nada, pero si yo tengo Señor, yo me alegré mucho. Nuestra vida de fe es igual, aunque no tenemos nada, pero tenemos Señor. Por eso nosotros podemos tener esa alegría. Este algo delicioso, ¿no? A veces nosotros compramos un carro o una cosita, tenemos alegría, pero esa alegría no es alegría que está diciendo el apóstol Pablo. Esa alegría es de nuestro corazón, ¿no?, de nuestro Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Busquemos. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17. Leamos juntos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en Espíritu Santo. La verdadera proviene del Espíritu Santo. No es nuestro cuerpo que hemos teniendo algo, cosas, sino nuestro espíritu. Nuestro espíritu sale esta alegría. Por eso, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6 a 8 dice, está siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias a todo al Señor, ¿no? Mejor busquemos 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6 a 8, busquemos. Primero Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 a 8. Leamos juntos, 1, 2, 3. Está siempre, ¿no ha encontrado? Primero Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. ¿Qué ha dicho? Lo siento. Primero Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. Leamos juntos, 1, 2, 3. Está siempre gozosos, orad sin cesar, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para que todos vosotros en Cristo Jesús. Un cristiano verdadero, ¿cómo puede ser siempre gozosos? Cuando yo te puede leer ese versículo primera vez, yo pienso, es imposible. ¿Cómo puede ser un hombre? Siempre puede ser estar gozosos y orar sin cesar, ¿no? Está gracia en todo. No se puede, ¿no?
¿Es posible o imposible? Imposible. Pensamos, imposible. Sí, ¿no? Pero aquí es más importante, con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, el posible es Señor. A través de la vida de la evangelización del apóstol Pablo, también podemos saber, ¿no? Él vivió una vida así, orando sin cesar, ¿no? Siempre gozoso, da gracias en todo. Él vivía así, ¿no? Toda su vida. Y podemos entender, eso es posible. Si nosotros también tenemos el mismo corazón que el apóstol Pablo, podemos tener ese gozo, alegría. Ese gozo no viene de nuestro cuerpo, sino viene de nuestro Espíritu Santo. Aunque nuestro cuerpo no tenemos nada, nos faltan muchas cosas, pero si tenemos Señor, ya tenemos todos. Incluso en este mundo hay muchos ricos, hay muchos famosos, tienen éxito, ¿no? Dinero, fama. Pero ellos, si no tienen Señor, entonces significa no tiene todo. Sus alegrías momentáneas. Después de pasar un tiempo, sus alegrías desaparecerán. Cuando venga el Señor, todas sus riquezas, sus bienes, sus casas, sus coches, hasta su cuerpo, puede entrar al cielo, echará al cielo, ¿no? Pero los cristianos, ¿por qué podemos tener esa alegría, ¿no? Gozos siempre en nuestro corazón? ¿Por qué? Hay razones. Hay muchas razones. Este mundo también, una persona puede tener una alegría, como yo he dicho. Te puede casarse, ¿no? ¿Cuánto tiempo de alegría puede tener los casados? Un año o un mes, o 3 meses. Mira, claro. Antes de casarte, ¿qué dice? Te amo siempre. Y luego te puede pasar tiempo, entonces se pierde esa alegría, ¿no? Y también comprar un móvil. ¿Cuánto tiempo de alegría? Unos meses, ¿no? Compramos un carro, un coche. Nosotros gustamos mucho el coche que ha comprado. Quiero dormir dentro del coche, ¿no? Pero después de un año, antes de comprar coche, toda semana quiere limpiarse, ¿no? Que se queda limpio. Pero después, ¿cómo? Deja un mes, 2 meses sin lavarse, ¿no? Sí. Esa es alegría, ¿no? ¿Por qué? Ese tipo de alegría no puede llenar nuestro corazón. No puede. Porque alegría de este mundo no es para eternidad. Dios nos creó para darnos alegría, paz y gozo para siempre. Pero nuestro cuerpo, esa alegría no puede permanecer para siempre. Por eso nosotros, ¿por qué podemos tener esa alegría, gozo para siempre? Porque hemos recibido la salvación. Dios nos ha creado no solo nuestro cuerpo, sino nuestro Espíritu Santo. Este Espíritu necesita la cosa de eternidad. Por eso hay razones que los cristianos verdaderos pueden tener siempre corazón gozoso, alegría. El primero, ¿por qué? Porque hemos recibido la salvación. Antes nosotros vivíamos en pecado, ¿no? Lejos de Dios, sin esperanza, sin salvación. Pero Dios mismo nos muestra su amor. A través de Jesucristo murió en la cruz, fue derramado toda su sangre para que nosotros podamos recibir salvación, podemos recibir gozo verdadero, la paz y alegría. Después de recibir salvación, ya somos hijos de Dios. Entonces, cuando pensamos esta razón, cualquier situación nosotros enfrentamos, podemos superar. Este camino de la vida eterna, que desde fundación del mundo, Dios fue preparado para todas las humanidades. Entonces Dios nos pide que entre a este camino. Conoce este camino, conocimiento de verdad. Toda persona puede tener la paz, gozo, alegría para siempre. Por eso nosotros, mientras vivimos ese mundo, muchas veces tenemos dificultades, sufrimientos, y no podemos tener ese corazón alegría. Pero cuando pensamos nuestro destino, ¿no? Somos hijos de Dios. Entonces podemos tener gozo, alegría. Y ese camino que Dios nos mostró, ¿no?
Busquemos 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 a 9. Primero Pedro, capítulo 1, versículo 8 a 9. Leamos juntos. A quien amáis sin haber visto, en quien creéis, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es la salvación de vuestras almas. Los cristianos verdaderos podemos siempre gozosos. Cuando enfrentamos muchas cosas, situaciones, pensamos nuestra situación, ¿no? Nuestra salvación, perdón. Aquí dice, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, está diciendo a Jesucristo. Aunque nosotros no hemos visto ni Dios ni Cristo, pero hemos creído a Jesucristo. Dios ha mandado a Jesucristo a ese mundo para salvar todo nuestro pecado de todo el mundo. San Juan capítulo 3, versículo 16. Ama a Dios el mundo, ha dado a su Hijo unigénito para que todo en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mandó a Jesucristo a ese mundo es para que nosotros tengamos la alegría, gozo siempre. Eso es el propósito de Jesucristo. Dios ama a ese mundo, es verdad. ¿Cómo puede mostrar su amor? Es por Jesucristo. En ese mundo hay muchas personas que creen en Jesús, pero sinceramente en su corazón no acepta a Jesucristo, no acepta su sangre. Jesucristo, ¿qué hizo en la cruz? No por nuestras propias obras, sino solo cree en Jesucristo. Fue derramado en la cruz, ¿no? Derramado toda su sangre. Antes de morirse, ha dicho, consumado es. Consumado es. Todo nuestro pecado ha sido quitado, perdonado. Muchos hermanos entienden esto. En segunda parte, Jesucristo no solo ha quitado nuestro pecado, sino nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. Jesucristo ha vencido ese mundo hace 2000 años. Entonces, cuando venga Jesús, esa victoria también con nosotros. Aunque nosotros vivimos ese mundo con nuestros propios ojos, no vemos esperanza, ni las cosas que llenan de gozo. Pero sabemos que Jesucristo ha vencido ese mundo, no solo ha llevado todos nuestros pecados, también nuestras preocupaciones. Por eso nosotros, los cristianos verdaderos, después de recibir una salvación, no debemos que desmayamos. No debemos que siempre porque tenemos Señor. Cuando hagamos esto, podemos salir alegría, gozo. Ese mundo te parecerá. Si miramos nuestra época ahora, Jesucristo vendrá pronto. San Mateo capítulo 24 está llena de señales de fin del mundo. Ahora, todos los días, con guerras, ¿no? Hambres, terremotos. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta. Aunque vivimos en un mundo está llena de pecado, violencia, muy difícil para los cristianos vivimos ese mundo. Pero cuando pensamos en el Señor, podemos decir, tengo alegría. No puede perder, ¿no? Ya somos justificados. Ya no tenemos pecado. ¿Por qué? Jesucristo se lo llevó todos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Confiando al Señor, confiando en su sangre, confiando al Señor, Dios, y vivimos ese mundo con gozo y alegría. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16.
Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Leamos juntos. Sabiendo que hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por la obra de la ley, por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado. Para tener ese gozo, alegría perfectamente, primero debemos que recibir la salvación. Recibir la salvación. Creo que entre nosotros hay una persona primera vez que participa en nuestra iglesia. Y hay una persona que ha participado mucho tiempo. Pero tenemos que darnos cuenta de que si no recibimos la salvación, no podemos tener ese gozo, alegría para siempre. Entonces, ¿por qué hacemos siempre seminario? ¿Por qué hacemos? Es para que la persona que no tiene gozo, alegría, puede obtenerlo. La persona no tiene esperanza, no tiene salvación. Su destino es el infierno para siempre, para que ello puede comprender la salvación y puede la salvación. Eso es propósito de aprender la Biblia. Aunque participamos 20 años, 30 años en la iglesia, pero si no solucionamos nuestro pecado, si no solucionamos nuestra salvación, entonces eso no pinta nada, no vale nada. Con todo corazón sincero, busca su palabra. Con ese corazón puede comprender. Después de recibir una salvación, entonces ese gozo, alegría, viene dentro de nuestro corazón. Cuando enfrentamos dificultades, sufrimiento, pensamos en Señor. Señor me ha salvado. Yo ya tengo la vida eterna, gozo verdadero, por eso puede tener gozo y alegría. Y con ese corazón practicar el evangelio. Por eso, primera razón, la persona, los hermanos salvados, ¿por qué puede tener siempre gozosos, alegrías? Porque ha sido salvo. Ha sido salvo. Y segundo, aunque nosotros viviendo ese mundo lleno de pecado, violencia, ¿no? Maldades, pero futuro estaremos con el Señor en el cielo. Eso quiere decir arrebatamiento. Poco tiempo después, ese mundo te parecerá todo. Los salvos serían tomados por Jesucristo en el cielo. La persona no recibir salvación se quedará en la tierra. Se dividirá los y no salvos. Entonces, ¿por qué los salvos pueden ser siempre gozosos? Porque tenemos esperanza. Cuando venga el Señor, iremos juntos con el Señor en el cielo. Aquel momento el Señor enjugará todas nuestras lágrimas que fuimos derramados en la tierra. Por causa de familiar, por causa de evangelio, por causa de muchas cosas. Dios cuenta todo. Aquel momento tenemos que consolación perfectamente. Busquemos 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 17 a 18. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 17 a 18. 1 Tesalonicenses 4, 17 a 18. Los caballeros, leamos juntos. 1, 2, 3. Luego nosotros los que creemos que haya quedado ellos en las nubes para vivir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a nosotros con estas palabras. Por favor, hermanos, mira, hermano Michelle, ¿cuántos años tienes? ¿Sabéis? 74, pero la voz muy alto. Y los jóvenes y caballeros, ¿qué pasa? Con voz alto, una voz, vamos a leer otra vez. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 17 a 18. 1, 2, 3.
bien, ahora sí. Esa es nuestra esperanza viva. Aunque estamos viviendo ese mundo. Porque no somos de este mundo. ¿Por qué? Ese mundo es el mundo de Satanás. Nosotros somos hijos de Dios. No somos de este mundo. Por eso cuando vivimos ese mundo puede salir muchas dificultades, sufrimientos. Y ese mundo nos odia, ¿no? Como ese mundo odia al Señor, es igual. Por eso, en aquel momento, ¿cómo podemos consolar uno con otro? Con esa esperanza viva. Aquí dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros estas palabras. ¿Qué palabra? Arrebatamiento. Cuando venga el Señor al cielo, se dividirá una vez para siempre dos grupos. Los hermanos, sinceramente, al recibir salvación, entonces iremos juntos al Señor. Pero la persona, aunque participando mucho tiempo en la iglesia, aunque tiene experiencia de la palabra, conoce la palabra, pero no ha recibido salvación, será dejada. No es broma ustedes. Por eso siempre nosotros predicamos el Evangelio. Da igual qué religión que crea antes. Da igual que tiene educación o no tiene educación. Da igual blanco o negro. Todo el mundo deberá escuchar ese seminario, deberá escuchar la palabra de Dios para recibir salvación, para que tenga la vida eterna, esperanza viva, el cielo. Por eso nosotros, ¿por qué podemos que siempre alegría? Pensando en nuestra esperanza. Cuando venga el Señor, nos dará recompensa. Según nosotros hemos vivido este mundo. Después de recibir salvación, ¿cómo hemos vivido ese mundo? Y Dios nos da recompensa. Recompensa. Por eso tenemos esperanza, por eso tenemos la paz, alegría en nuestro corazón. Cuando pensando nuestra esperanza, ¿no? Busquemos Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Leamos juntos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en creer, para que abundéis esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿no? Nos da la paz, esperanza. Para que nosotros, aunque vivimos con dificultad, sufrimiento en ese mundo, podemos tener esa paz, alegría, pensando la esperanza del cielo. Todos iremos delante del tribunal de Cristo y cada uno, según su obra, recibirá recompensa. Por eso nosotros, después de recibir salvación, ¿por qué tenemos que anunciar el Evangelio? ¿Por qué escuchamos la palabra? ¿Por qué le unimos juntos? Es para nuestra bien, beneficio. Cuando venga el Señor, según nuestra obra, recibiremos recompensas. Hay muchos hermanos, después de recibir salvación, te parecerá. No quiere venir a la iglesia, no quiere hacer nada. A lo mejor sí, ha recibido salvación. Cuando venga el Señor, él también puede ir al cielo, porque ha entendido la salvación, ¿no? Todos sus pecados han sido quitados, limpiados por la sangre de Jesucristo. Pero después de recibir salvación, no ha hecho nada por el Señor. Como había dos malhechores, fueron crucificados junto con Jesucristo. Hay uno de ellos que ha recibido la salvación, pero no ha vivido nada por el Señor. Solo cielo, pero no hay ninguna recompensa. Entonces nosotros, después de recibir salvación, debemos vivir por el Señor, ¿no? Cada ese le compensa, porque esa es esperanza viva de nosotros. Busquemos 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 6. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 6.
las damas, creo que esta vez va a leer mejor que los caballeros, ¿vale? Primero Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 6, 1, 2, 3. Gracias. Muy bien. Según la palabra nos enseña. Nosotros tenemos esperanza por Jesucristo, ¿no? Dios ha mandado a Jesucristo, Dios mismo que ha nacido como Jesucristo en la tierra. A través de su sacrificio, todos nosotros podemos tener esperanza viva, esperanza de cielo. Entonces, nosotros, después de recibir salvación, debemos que ganar esa recompensa que incontaminable, ¿no? Por ejemplo, este mundo trabajamos, ¿no? Ahorramos dinero. Y ese dinero, cuando venga el Señor, se rompa, ¿no? Pero ¿qué cosa es permanecer para siempre? Es trabajar por el Señor. Es evangelización a nuestra familia, a nuestros amigos. Y esa es recompensa que Dios nos puede dar al cielo. Permanecer para siempre. Y nosotros tenemos que guardar, ¿no? Por la palabra de Dios, viviendo ese mundo con alegría. ¿Por qué? Aunque estamos en un momento de sufrimiento, dificultades, a veces por el Evangelio, pero sabemos que tenemos alegría dentro de nuestro corazón. Por eso esa es la palabra que Dios nos enseña. Los cristianos, los salvos, no te vemos siempre con la cara tristes, ¿no? Alegría. ¿Por qué? Tenemos la salvación. Tenemos esperanza viva, por eso podemos, siempre con alegría. Y tercero, cuando estamos en la tierra viviendo, el Señor está con nosotros, soportando nuestras debilidades, guardando por camino de la verdad. Por eso podemos estar siempre gozosos. Después de recibir salvación, Dios no nos lleva directamente al cielo, sino nos permite en la tierra. Yo he comunicado con un hermano, decía que no quiere vivir este mundo ya, porque está llena de pecado y no quiere cometer más pecado, por eso quiere irse antes posible. Yo pienso, ese corazón, sí. Los cristianos salvos, verdaderos, sí hay ese corazón. Muchas veces cuando sufrimos todas cosas de este mundo, tenemos ese corazón. Señor, ¿por qué no viene un poco temprano? No puedo aguantar más aquí. Nuestra vida, la vida cristiana. Queremos vivir por el Señor. Queremos anunciar el Evangelio a los demás, pero la persona no nos entiende. Parece que nosotros hemos hecho mal algo a ellos, como apóstol Pablo, evangelizando a la persona, pero la persona metió a Pablo y sus compañeros a cárcel. En ese mundo también, nosotros con todo corazón queremos evangelizar, pero la persona no nos entiende. Muchas veces en la tienda evangelizando a las personas, ¿no? Algunas personas pueden pensar, ¿cómo puede ser un chino me predica el evangelio de Cristo? Ellos no creen en budista, ¿no? Menospreciar. Y no habla muy bien español. Y parece nosotros, todo el mundo dice, los chinos son listos. A ver si quiere aprovechar algo de mí. Puede pensar esto. Por eso muchas veces la persona no puede comprender nuestro corazón. Nosotros con todo corazón queremos evangelizar. Con todo corazón queremos que ellos también puedan comprender la salvación y pueden ir al cielo. Pero ellos no entienden. No entienden.
y muchas veces habla mal de nosotros. Yo he escuchado algunas veces. Pero da igual. Nosotros tenemos ese corazón, alegría. Aunque vivimos ese mundo, está llena de esas cosas por Señor. Por eso tenemos que tener alegría. ¿Por qué? Señor está con nosotros. Con nosotros. Nosotros debemos, aunque enfrentamos esa dificultad de sufrimiento, debemos seguir. ¿Por qué? Porque Dios ama a todo el mundo. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, venga a conocimiento de verdad. Dios quiere que no pierda ninguna alma ese mundo. Entonces, aunque nosotros estamos en sufrimiento, dificultades, debemos que cumplir este trabajo que Dios nos ha comentado. Aunque muchas veces en justicia enfrentamos, muchas veces menospreciado, pero debemos que avanzar. Dios ama todas las almas. Nosotros también, no solo amamos dentro de nuestra iglesia los hermanos, sí, debemos amar unos a otros, ese es principal. Los demás también debemos amar a los demás del mundo. ¿Por qué? Sus pecados también han sido perdonados. Lo que pasa, ellos no saben. Por eso está viviendo debajo de controlación de Satanás. Fue engañado, la maquinación de Satanás. Por eso nosotros, aunque estamos tristes por sus almas, aunque estamos enfrentando que no entendemos a nosotros, debemos que comunicar, ¿no? Con toda la paciencia, amando estas almas para que ellos puedan volver al Señor. Por eso no estamos solos, estamos con todos los hermanos juntos. Dios está con nosotros. Aunque a veces enfrentamos injusticia, pero Dios está con nosotros. ¿Qué cosa tememos? Nada. Como semana pasada hemos estudiado, ¿no? Los pueblos de Israel, delante de ellos tiene el mar rojo, ¿no? No puede cruzar. Por la capacidad de los hombres, no puede cruzar estas dificultades. Y detrás había soldados de egipcios, ¿no? Entonces no tiene nada de esperanza. Entonces ellos sale ese miedo. ¿Miedo de qué? A ver si morimos aquí. Murmuración a Moisés, a Dios, diciendo, ¿por qué nos sacó del desierto para que muramos aquí? Pero Dios mismo ha dicho, no temáis, estad firmes, ¿no? Hoy podéis ver la salvación que Jehová ha hecho para vosotros. Y final, Mar Rojo fue dividido, los pueblos de Israel fueron andados, ¿no? La tierra seca. Fue salvos. No es su arma, sino su vida. Entonces nuestra vida es igual. Nosotros, aunque estamos viviendo ese mundo, pero Dios está con nosotros, guiando a nosotros. Cualquier situación no debemos que temer. Aunque faltamos alimentos. No tenemos trabajo. No podemos evangelizar por falta de idioma, por falta muchas cosas. Alguna persona, como es tímido, no puede hablar con los demás. Pero aunque así, Dios está con nosotros. Cuando Moisés, que fue escogido por Dios, él tampoco no se habla nada, ¿no? Porque es mala para hablar. Entonces, en aquel momento, su hermano Aarón está junto con él. Eso quiere decir, nosotros cuando estamos en esta tierra, no podemos perder esa gran alegría. Porque estamos juntos con los hermanos. Nosotros juntos animamos uno con otros, orando uno con otros y vivimos juntos por evangelio. ¿A qué momento Dios está con nosotros? ¿Para qué? Para que ese evangelio pueda anunciar más lugares, más personas, para que ellos puedan recibir la salvación, ¿no? Busquemos Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Leamos juntos. No temas, porque yo estoy contigo.
No te desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta palabra es Dios nos ha dado, ¿no? No temáis. Cualquier situación estamos enfrentando, no debemos que tener ese corazón de temer, ¿no? Porque yo estoy contigo. Jesucristo, su nombre primero, San Mateo 1, 21, es Jesús. Él salvará todos los pueblos de sus pecadores. Quiere decir, Jesús es Salvador. Ha salvado todos nuestros pecados. Nosotros recibimos salvación por Jesucristo. Luego también Jesús, su nombre es Emmanuel. Dios está con nosotros. Entonces, si Dios está con nosotros, no debemos que temer, ¿no? Cualquier situación de este mundo. Cuando predicamos el evangelio es igual. La persona que no quiere predicando ese evangelio, entonces también puede tener dificultades, sufrimiento. Pero Dios nos ha dicho, nosotros debemos que tener sufrimiento, dificultades por causa del evangelio. Causa del evangelio. Muchas personas teniendo dificultades, sufrimiento por sus propias cosas que he hecho. Algunas cosas no debería hacer, pero hicieron alguna persona. Pero Dios nos ha dicho que tenéis recompensa es por causa del evangelio. Tengo que entender eso primeramente. Y también entre la iglesia. Nosotros no somos todos perfectos, ¿no? Cada uno tiene su carácter. Siempre hay personas que buscan la iglesia perfecta, pero en este mundo no hay la iglesia perfecta. Todos nosotros tenemos errores, fallos. Pero cuando estamos reuniendo juntos en Señor, entonces somos perfectos. Y a aquel momento nosotros tenemos que tener una cuenta de sí. Nosotros, si por causa de los hermanos que recibimos tristeza, como recibimos algo, heridas, por esto también tenemos recompensas. ¿Me han entendido? Busquemos San Mateo capítulo 5, versículo 11 a 12. San Mateo capítulo 5, San Mateo capítulo 5, versículo 11 a 12. Leamos juntos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperé o persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, alegríos por vuestros galardón de grande lo que el cielo, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Muchas gracias. Sobre todo, nosotros predicando el evangelio, muchas personas nos persiguen, no tanto como a época de profetas, pero por esto tenemos recompensas. Por eso nosotros debemos tener ese corazón de alegría y gozos. ¿Por qué? Cuando estamos viviendo este mundo, no estamos solos, sino Dios con nosotros. Y vamos a pasar un poco rápido al tema. Quinto, los cristianos, todas las cosas les ayudan a bien, así que debemos estar alegría y gozosos. Busquemos Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Leamos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, toda la cosa les ayuda a bien. Esto es lo que confirme a su propósito, son llamados. Todas las cosas que ocurren a los cristianos verdaderos no es casualidad. No es casualidad.
sino Dios nos ha permitido. Muchas cosas nosotros no podemos entender ahora, pero después de poco tiempo o cuando venga el Señor podemos entender, como los corazones de los padres, ¿no? Los niños piensan, mi padre, ¿por qué no me da 100 euros para comprar las cosas? Siendo como 5 o 10 años, ¿no? Puede pensar así, mi papá no me ama. Su cartera tiene 200 euros. ¿Por qué no me da 100 euros para comprar la cosa lo que yo quiero? Los padres, ¿cómo piensan? ¿Cómo 100 euros? Toma 5 euros. Sí, ¿no? Compra algo chuche, ya está. Pero el padre, el corazón del padre, ¿no ama a su niño? Sí, con todo el corazón quiere amar a su niño. Pero ¿por qué no le da 100 euros? ¿Para qué? Es para él mejor, ¿no? Esa misma manera. Dios nos ama. Dios es nuestro Padre. Entonces, ¿a qué momento Dios controla nuestro camino, nuestra vida? Muchas veces nosotros pedimos al Señor, soluciona mi problema, soluciona mis situaciones. ¿Por qué Dios no mediante solucionar ese problema? ¿Por qué? Porque tiene su plan. Toda cosa enfrentamos, tiene plan de Dios. O sea, para nuestro crecimiento. O sea, para que nosotros tenemos más paciencia. O sea, para que nosotros confía más en el Señor. Imaginamos, una persona te puede recibir salvación. Dios le da una vez golpe todo. Por ejemplo, un chalet. 10 coches, ¿no? 1 millón de dinero. Entonces, ¿quién busca al Señor? ¿Quién busca al Señor? Es posible, ¿no? Nosotros somos hijos de Dios. Es posible, Dios puede darnos toda esa cosa. ¿Por qué Dios no nos da? Tiene su motivo, ¿no? No podemos controlarlo, esas cosas. Según nuestra fe creciendo, Dios nos da poco a poco, para que nosotros entendamos su amor. Dios no quiere nosotros vivimos bien este mundo, sino hay propósito de Él. Él quiere que nosotros vivimos ese mundo confiando en Él, confiando en la palabra, no confiando en las materiales, las cosas de este mundo. Dios quiere que nosotros debemos que anunciar ese evangelio. Aunque estamos viviendo una situación difícil, faltas alimentos, pero tenemos ese corazón alegría. ¿Por qué? Tenemos Señor. Muchas cosas no entendemos ahora, pero el futuro podemos entender. ¿A qué momento? ¿Por qué Dios me permite sufrir esta cosa? ¿Por qué Dios me quiere dar esto? Me quiere dar esto. Como semana pasada hemos aprendido, ¿no? No sé si os acordáis. Sufrimiento es como un caramelo, ¿no? Fuera, ¿qué es? ¿Qué sabor fuera? ¿Y dentro? Eso es. Si nosotros no superamos situación que Dios nos permite, confiando, Señor, Dios nos da bendición. Eso Dios quiere mostrarnos, ¿no? San Mateo capítulo 6, versículo 33. Hay propósito. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Si nosotros con todo el corazón, con toda mente, con todo nuestro tiempo amando al Señor, amando a los hermanos, predicando el evangelio, entonces Dios nos añade las cosas que necesitamos en este mundo. Si nosotros siempre buscamos las cosas de materiales, este mundo, entonces Dios no puede hacer nada. Dios no puede hacer nada. Entonces puede ser situación peor. San Juan capítulo 15 está escrito, nosotros somos pámpanos. Los pámpanos te pueden recibir salvación como nosotros debemos que conectar en la vid. Si separar de la vid nada podemos hacer. Aunque ganamos todo el mundo, las riquezas, si pierda las almas de nuestra familia, ¿qué sirve? Si toda la familia soy yo a recibir salvación, pero los demás, nadie a recibir salvación. Entonces, aunque yo he ganado todo ese mundo, pero sus almas ha perdido. ¿Qué sirve esto? Dios, con todo ese sufrimiento, dificultades que ha permitido para que nosotros entendemos, crecemos en nuestra fe.
Solo confía al Señor. No confiamos en las personas. No confiamos en las riquezas. No confiamos en las cosas de este mundo, sino confía en su palabra. Entonces, ¿a qué momento podemos entender ese corazón de alegría? Confiando en el Señor. Si Dios nos permite una situación mejor, también confía en Él. Gracias a Dios me ha dado esto. Si nosotros faltamos algo, una situación difícil, también damos gracias a Dios. Dios, gracias, me ha dado esa situación. Todo de corazón queremos dar gracias a Dios. Cualquier situación. Eso es los cristianos verdaderos salvos. Por eso, los cristianos verdaderos salvos debemos que tener ese corazón alegría, ¿no? Gozo. Hay muchas razones. ¿Por qué Dios nos ha salvado? Porque Dios está con nosotros. Porque Dios nos protege. Dios nos guía nuestro camino. ¿Por qué? Tenemos esperanza del cielo. Y también hay razones que no podemos tener alegría. Los cristianos salvos te pueden recibir salvación. También muchas veces no perdemos alegría, ¿no? Primero causa es por pecado. David te puede recibir salvación, tiene llena de alegría y gozos. Pero te puede cometer pecado, adulterio, asesinado, ha dicho, ha perdido esa alegría de la salvación. Aunque el pecado futuro ha sido perdonado, quitado, pero no podemos practicar el pecado, ¿no? Aunque poco a poco viviendo santificado, ¿no? Nuestra vida. Entonces también muchas veces no podemos tener esa alegría porque nos falta corazón de humillación. Busquemos Filipenses capítulo 4, versículo 5. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Filipenses 4, 5. Filipenses 4, 5. Leamos juntos. 1, 2, 3. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Gracias. Hasta aquí. A 5 solo. Aquí dice que, ¿por qué los hermanos salvos no permanece esta cosa alegría? ¿Por qué? No tienen un corazón de humillar, ¿no? Humillación. Por ejemplo, ¿qué significa el corazón de gentileza y corazón de humilde? La humildad es un corazón modesto, gentil, comprensivo y tolerante. ¿Entiendes? ¿No? Tolerante. Tenemos que tener ese corazón. Si a una persona te puede recibir salvación, no tiene ese corazón, por eso no puede tener el gozo de alegría para siempre. Parece, todo mi pensamiento es correcto, y otro no. ¿No? Eso es el corazón de orgulloso. Tienen que entender, ¿no? Tenemos que tener ese corazón de humillado. Ver los hermanos es superar a mí. Por eso puedo tener ese corazón humillado. Por una mirada. He escuchado una noticia, a una persona hemos evangelizado que venga a la iglesia y decía que no quiere venir. Yo le pregunté, ¿por qué no quiere venir? Dice que, los hermanos me miran mal. Esa causa, ¿no? También. Me miran mal, decía. Entonces nosotros somos cristianos verdaderos salvos. Tenemos que tener ese corazón de humillado. Cuando vienen los invitados, cuando vienen los nuevos, tenemos que tener ese corazón, ¿no? Amando a ellos, cuidando a ellos, y para que ellos puedan comprender la salvación. Aunque muchas veces no entiende la palabra, pero con toda la paciencia ayudando a ellos, ¿no? Ese corazón humillado. Y también dentro de nuestra iglesia. Acabo de decir, no todos somos perfectos. Cada uno tiene su fallo.
Pero si no tenemos corazón de humillado, siempre buscando el fallo de otro, entonces no puede tener ese gozo de alegría, ¿no? Muy fácilmente enfadarse. Cualquier error pequeño de los hermanos, y muy fácil enfadarte. ¿Sí? Por eso, cuando no tenemos ese corazón, no podemos tener gozo, alegría, en paz. Tienen que perdonar unos a otros. Amor, ¿qué es amor? Perdonar. Jesucristo nos ama. Aunque nos hemos comido muchos pecados, pero Jesús nos ha amado. Por eso Jesucristo puede morir en la cruz, derramado toda su sangre, para que nosotros podamos recibir salvación. Jesús ha perdonado nuestro pecado. De la misma manera, misma palabra, nosotros no podemos perdonar los errores de nuestro hermano, aunque ha hecho algo mal conmigo, aunque tiene una mirada extraña conmigo, a veces aunque no me saluda, ¿no? Porque nosotros no sabemos que cada uno sus corazones. A lo mejor estaba peleando con su marido en la casa, por eso tiene la cara un poco triste. También puede ser, ¿no? Por eso pensamos, este hermano no me saluda, es que parece estar enojado conmigo. A lo mejor que no, ¿no? Por eso cuando vemos esa situación, aceptamos sus errores. No pasa nada. Entonces cuando vemos esa cosa, oramos por ellos. Eso se muestra amor, perdonando uno con otro, amando uno con otros. Cuando los demás, viéndolo, esta la iglesia es perfecta, es verdadera. ¿Por qué? Dentro de la iglesia hay amor. Hay amor. Yo he escuchado un testimonio de un hermano, decía, salir de otra iglesia. ¿Por qué? Porque me echaba. Yo he cometido un error, por eso pastor me ha dicho, desde mañana no viene a la iglesia. Sí, hay causa de así, pero nosotros no. Aceptamos toda la persona. Cualquier persona venga a nuestra iglesia, tenemos que ir con brazos abiertos, mostrando nuestro amor, enseñando con paciencia amor de Dios, para que ellos puedan recibir la salvación entre nosotros también. Los hermanos amados, aunque no somos perfectos cada uno de nosotros, pero aceptamos uno con otro como familia. Perdonamos uno con otros. Así que muestra nuestro amor, ¿no? Busquemos Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32. Leamos juntos. Antes se benigno uno con otros, misericordioso, perdonándolo unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo. Eso es importante. Tenemos mismo Padre, tenemos mismo salvación. Entonces, ¿por qué llamamos hermanos? Porque tenemos mismo padres. Por eso somos hermanos en Señor, ¿no? Debemos que perdonar los errores de los otros. Como San Mateo 6:12 está diciendo, y perdonaos vuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Debemos que perdonar los errores de los demás, amando a ellos, orando a ellos para que ellos también puedan superar sus situaciones. No sabemos cada uno sus situaciones. Muchas veces escuchamos testimonio, podemos entender algo, pero sinceramente los dolores de cada uno de nuestro corazón nadie puede comprender. Hasta mi marido, hasta mi hija, ¿no? Hasta mi familia no puede comprender a mí. Solo hay Dios me conoce. Solo a Dios puede consolar perfectamente mi corazón. Por eso mirando al Señor, ¿no? Amando a los hermanos, amando al Señor y vivimos ese mundo. ¿A qué momento tenemos alegría y gozo en nuestro corazón? Colosenses capítulo 3, versículo 13 a 14. Colosenses capítulo 3,
versículo 13 a 14. Los hermanos, no dormáis, ¿vale? Leamos juntos, 1, 2, 3. Así también haced con vosotros. Y sobre todas estas cosas, Dios de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí dice vínculo perfecto. Nosotros, después de recibir salvación, tenemos que entender una cosa. El plan de Dios y maquinación de Satanás. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, ¿no? A través de Jesucristo quiere que toda persona reciba salvación. Pero a Satanás no. Satanás quiere que todo el mundo que irá al infierno con él juntos. Por eso muchas personas fueron engañando por Satanás, mostrando todo material, el dinero de este mundo a toda persona diciendo, ese mundo es todo. Entonces gana dinero, disfruta tu vida, porque después de muerte no se queda nada. Eso es maquinación engañosa del diablo. Entonces cuando la persona que entra al infierno se da cuenta de que toda mi vida fue engañado por diablo. También tenemos que entender del plan de Dios. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, ¿no? Venga conocimiento de verdad. Y en segundo lugar, Satanás no quiere los hermanos se reúnen. Satanás no quiere los hermanos amando uno a otro. Siempre poniendo contienda entre la iglesia. Siempre poniendo algo para que los hermanos se odien uno con otro. Para que los hermanos no pueden unirse, ¿no? Pero el plan de Dios, ¿qué es? Aunque los hermanos tienen fallos, aunque los hermanos no son tan guapos o guapas, pero debemos que perdonar, amar. Entonces, ¿a qué momento podemos que unirse? ¿No? Unirse. Cuando pelean los esposos y esposas, ¿qué dice? Me voy a mi casa de mi madre, no quiero vivir contigo, ¿no? Cuando se pelea, ¿no? ¿Qué? Separación. Satanás quiere separarnos con muchas cosas. Muchas cosas. Por eso nosotros debemos que entender cualquier situación que ha ocurrido en la iglesia, debemos que perdonamos. Amamos uno con otros y no malentiende de otros. ¿Para qué? Para que no entre Satanás maquinaciones. Todos nosotros le unimos juntos. Todos nosotros trabajamos juntos por el Evangelio. ¿A qué momento ese Evangelio puede ser predicado a los demás? Y entre nosotros hay armas, puede recibir la salvación. Con todo el corazón que aceptando errores de otros, amando de otros. Y también, no solo nuestra iglesia, sino los demás, este mundo. Vivimos ese mundo, aunque hemos recibido salvación, pero estamos viviendo este mundo. Muchas situaciones, muchas cosas podemos recibir heridas, ¿no? Este mundo. Entonces nosotros también debemos que perdonar a los demás, ese mundo también. Aunque muchas veces recibimos injusticia, muchas veces menospreciar a nosotros. Pero nosotros también debemos que amar sus almas. Por eso podemos evangelizar a ellos. Si nosotros odiamos a ellos, los demás, ¿cómo podemos evangelizar? Como Jesucristo, antes de subir al cielo, en San Juan capítulo 13 ha dicho, Jesús ha lavado los pies de los demás, 12 discípulos. Entre ellos, Judas Iscariote. Desde el principio Jesús sabía que él era un ladrón, ¿no? Cogía dinero. Pero a qué momento él también ha lavado su pie. Hasta el último momento, dando oportunidad para que ese hombre pueda recibir salvación, arrepintiendo su error. Hasta el último tiempo. Nosotros también, predicando ese evangelio, ese mundo, no es fácil. Cualquier persona debería acercar al Señor. Nosotros predicamos una vez, ellos no aceptan, 2 veces no aceptan, siempre
continuamente tenemos que anunciar ese evangelio. No podemos decir, esta persona no tiene interés de la palabra, entonces no voy a hablar más. Esta autoridad no está en nuestras manos, sino en Dios. Dios quiere que Él reciba la salvación. Aunque es difícil, aunque recibimos heridas, debemos que anunciar ese evangelio. Hasta el último tiempo. Hasta cuando venga Jesús. Eso es nuestro trabajo. Tenemos que tener ese corazón. Con toda persona mostrando nuestro corazón de humillación. En la familia, ¿no? En la iglesia, en nuestro trabajo. Entonces, ¿a qué momento la persona cuando vea nuestra buena conducta, obra, puede ser guiado ante el Señor, ante su palabra y puede recibir la salvación, ¿no? Los cristianos salvos debemos que hacer la cosa bien. Aunque sufrimos dificultades, pero dejamos todo al Señor. El Señor es que juzga, ¿no? Romanos capítulo 12, busquemos. Romanos capítulo 12, versículos 17 a 19. Romanos capítulo 12, versículos 17 a 19. Las damas, última oportunidad, ¿vale? Romanos capítulo 12, versículos 17 a 19. 1, 2, 3. Gracias. Aquí dice, no paguéis a nadie mal por mal. No está diciendo solo en nuestra iglesia, sino de fuera. La persona no conoce al Señor, la persona no ha recibido salvación. Aunque nos ha hecho algo mal, pero no podemos pagar mal por mal. ¿Por qué? Somos cristianos verdaderos. Debemos que guardar nuestra fe. Debemos que hacer las cosas bien que Dios nos ha enseñado. Entonces, tenemos que tener, si es posible, en cuando te venda de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Con todos los hombres. Mostrando nuestro corazón de humillación. Entonces, ¿a qué momento podemos tener la paz? ¿No? Tenemos que tener gozo, alegría. Pero si nosotros peleamos con otras personas, o dentro de nuestra iglesia, nuestros hermanos, o con otra persona que está afuera, entonces se pierde ese gozo, ¿no? Cuando una persona que enfada, ¿qué? ¿Tiene la paz en el corazón? No. Tampoco tiene alegría. Tengo que tener esa paz, alegría, mirando a otra persona es superar que yo, teniendo la paz con todos los hombres. ¿Y a qué momento nosotros debemos practicando el evangelio, ¿no? Titos, capítulo 2, versículo 2, dicho aquí, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Tenemos que mostrar nuestro corazón humillación y mansedumbres, ¿no? Con todas las personas. ¿Y a qué momento la persona puede dar una cuenta? Mira, esta persona es diferente que los demás, ¿no? Que teniendo corazón humillado y siempre alegría, ¿no? Como encarcelado, ¿no? Carcelero, viendo a Pablo y a Sila, ¿no? Aunque estas situaciones difíciles, pero no quejaba ni oraba. Aunque fue recibido azotado, pero no murmuraba, sino cantaba himno a Dios con corazón alegre. Entonces ese carcelero tenía duda. Ese hombre es un cristiano verdadero. Por eso ocurrió esa cosa preguntando, ¿cómo puedo recibir la salvación? Ese mismo ocurre con nosotros. La persona cuando viendo nuestro corazón de alegría, cuando viendo nuestro corazón de manso humildes, entonces ello puede tener
un corazón quiere saber por qué tú estás enfrentando gran tribulación y puede ahora con alegría. Hay muchos misioneros, cuando estaba predicando el Evangelio, también con esa alegría y gozos. Había un misionero, cuando iba predicando el Evangelio, ha dejado sus 2 hijas en casa. 2 hijas en casa. Y sucedió una cosa, un incendio. Sus hijas murió por incendio. Y toda la persona estaba consolando a él, ¿no? Porque murió 2 hijas. Pero ese evangelista, delante de la casa, fue quemado y sus hijas fueron muertos, canta a Dios, alabanza. Es muy famosa, alabanza que salió. Entonces la persona no puede entender. Este hombre está loco, ¿no? Enfrentando tantas dificultades, sufrimiento, pero cantaba, Señor. No es dejando tu Señor porque deja a tu cosa suceder esa cosa, pero él cantaba. ¿Por qué? Está llena de corazón. Si sucede esa cosa, es Dios permite. Directamente 2 hijas subió al cielo. Puede tener ese gozo de alegría. Por eso nosotros, cuando estamos viviendo ese mundo, tenemos que tener ese gozo de alegría. No perdemos. Y cuando la persona nos pregunta, ¿por qué tú siempre con gozo y alegría? Debemos que enseñar a ellos. Yo tengo esperanza viva. Cuando venga el Señor, puedo ir al cielo. Venga a escuchar seminario. Eso es el núcleo de la Biblia. Entonces, poco a poco, predicando el Evangelio. Busquemos 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primero Pedro, capítulo 3, versículo 15. Leamos juntos. Sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia ante todo lo que demande el corazón de la esperanza que hay en vosotros. Tengo que preparar nuestro testimonio, ¿no? Enseñando a ellos. Y también, último, vamos a pensar, ¿por qué la persona no puede tener gozo de alegría? Los hermanos que después de recibir salvación, ¿por qué? Tienen muchas preocupaciones. Volvemos, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Leamos juntos. Por nada estéis afanosos, sino sea conocida vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y luego con acción de gracias. El apóstol Pablo aquí nos ha dicho que nosotros no debemos preocuparse, porque Dios nos ha salvado nuestra alma, Dios también nos guía en ese camino, no nos deja solos. Según su palabra, nosotros seríamos protegiendo por Dios, guiando por Dios todo nuestro camino. Entonces, a veces nosotros faltamos muchas cosas, pero sabemos que Dios está con nosotros. Y también en nuestra vida de fe, Dios también quiere darnos, ¿no? La cosa necesitamos. Busquemos Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32, leamos juntos.
el que no estimó ni de su propio Hijo, sino que entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Después de recibir salvación, Dios nos guía, nos alimenta. Como los pueblos de Israel, después de salir de Egipto, no había comida, ¿no? Estaba desierto. ¿A qué momento descendió desde el cielo a la tierra? ¿Qué cosa? Maná. ¿No? Y las aguas. Desierto normalmente no hay aguas, pero por poder de Dios que salió las aguas para tomar, ¿no? Los pueblos de Israel y los ganados. También nuestra vida es igual. Dios nos ha salvado, no nos deja solos, sino nos alimenta con la palabra y también nos alimenta con materiales. Por eso tenemos que orar a Dios, ¿no? Pan de cada día que nos da. San Mateo capítulo 6, ha salido, ¿no? Padre nuestro. No es para que nosotros oramos así, sino nos enseña cómo debemos orar. Dejamos toda la cosa a nuestro Señor, ¿no? Toda nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones a nuestro Señor y orando a Dios. Y a qué momento Dios nos ayuda. Si nosotros queremos solucionar por propias obras, por nuestros propios esfuerzos, a qué momento no podemos experimentar ayuda de Dios, poder de Dios. Tenemos que dejar todas las cosas al Señor, ¿no? Toda ansiedad a Él. Entonces, Él nos ayuda. Primero Pedro, capítulo 5, versículo 7, dicho, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nosotros debemos dejar todas las cosas al Señor. Entonces, ¿a qué momento el Señor nos ayuda? Como los pueblos de Israel. No había ninguna esperanza. Por sus propias obras no puede hacer nada. ¿A qué momento viene ayuda del Señor? En nuestra vida de fe también. Si nosotros queremos solucionar muchas cosas por nuestros propios esfuerzos, ¿a qué momento Dios no quiere ayudarnos? Deja. Hasta que nosotros no tenemos ningún esfuerzo, rodillando ante de Él, pidiendo su ayuda, entonces Dios no nos ayuda. Cuando no tenemos ninguna esperanza, cuando nosotros no tenemos ningún esfuerzo, rodillando ante el Señor, pidiendo su ayuda, ¿a qué momento Dios nos va a ayudar? Y nuestra fe se crece. Si próxima vez viene misma dificultad de sufrimiento, no caemos. ¿Por qué? Hemos teniendo la fe más grande, ¿no? Por eso tenemos que dejar todas las cosas encargadas al Señor. Busquemos San Mateo capítulo 11, versículo 28. San Mateo capítulo 11, versículo 28. San Mateo capítulo 11, versículo 28. Leamos juntos. Venid a mí todos los que estáis trabajando y cargados, y yo os haré descansar. En ese mundo no hay ningún lugar podemos descansar eternamente. Ese mundo no es un sitio para descansar. Aquí está diciendo primeramente, la persona no ha recibido la salvación como almas nuevas, que no entiende la salvación. Por favor, que venga delante de la palabra al Señor para que reciba la salvación. Cuando recibimos salvación, podemos descansar eternidad en el cielo, ¿no? Venid al Señor. Por eso, entre nosotros, si a una persona todavía no entiende la salvación, por favor, que escuche al seminario. No pierde oportunidad. Cuando venga el Señor, ya no tiene oportunidad. Cuando venga el Señor, terminará todas las cosas. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra casa, nuestro dinero, toda la cosa se quemará. Solo nos queda en nuestra salvación. Pero si no recibimos, no tenemos ninguna esperanza, ¿no? Y paz. Y segundo, después de recibir salvación, también debemos que dejar todas nuestras cosas, trabajos y cargados en el Señor. ¿Por qué los hermanos, cuando llevando la vida cristiana, que sienten cansados?
¿Por qué cuando sirviendo al Señor siente cansado? ¿Por qué? Porque tiene muchos encargos. Está su espalda, ¿no? Aquí, cargados. Por eso siente cansado. Pero el Señor nos ha dicho, no carga a sí mismo, sino deja tú todo tú cargados en mí. Entonces ya no tenemos ningún cargado, entonces ya no somos cansados, ¿no? Después de recibir salvación, tenemos que dejar toda ansiedad, preocupaciones, cargados en el Señor. Entonces, ¿a qué momento el Señor nos ayuda? ¿Entendido? Por eso no debemos preocuparse. Por ejemplo, cuando vuelve a casa, que lea San Mateo capítulo 6. Entonces podemos entender. Hasta hierbas, ¿no? Hasta pájaros, Dios guía, ¿no? Cuida. Nosotros somos su hijo. ¿Cómo no puede cuidar a nosotros? No preocupamos, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y toda cosa será añadida. Tenemos que tener esa fe. Por eso, nosotros, después de recibir salvación, tenemos que tener ese gozo de alegría en nuestra cara. Si dentro hay gozo de alegría, se muestra en nuestra cara, ¿no? No debemos tener siempre tristeza. Ya hemos vencido el mundo, ya tenemos la salvación. Cuando nosotros más obedeciendo la palabra de Dios, y más feliz seremos. Cuando nosotros más trabajamos por el Señor, entonces más feliz somos. Cuando nosotros más predicando el Evangelio de Dios, entonces más feliz somos. Pero si no queremos obedecer la palabra de Dios, no queremos vivir por el Señor, toda nuestra esperanza en la tierra, entonces, aunque podemos ganar algo en la tierra, pero se pierde esa alegría. Porque Dios nos quiere dar esa alegría para que nosotros trabajamos por Él. Si los hermanos pierden alegría y gozo, se pierde el poder del Señor. No puede evangelizar este evangelio hacia todo el mundo. Por eso hoy el tema más importante es que aunque nosotros no tenemos nada, aunque enfrentamos muchas situaciones difíciles, aunque a veces no queremos vivir ese mundo, pero mirando al Señor, mirando nuestra salvación, debemos que tener esa alegría. Con esa alegría practicamos el Evangelio. ¿Entendido? Vale, hoy la palabra hasta aquí. Vamos a terminar con una oración. Oremos juntos. Santo Dios Padre, que llena de misericordia y amor, te damos gracias. Gracias por medio de la palabra nos enseña tu santa voluntad. Sabemos que nosotros debemos siempre gozosos porque hemos recibido la salvación. Antes vivíamos en pecado, no teníamos esperanza, la paz verdadera y gozo verdadero. Pero hemos recibido salvación, tendremos esperanza del cielo, por eso tenemos ese gozo, alegría en nuestra vida. Nosotros, después de recibir salvación, no es fin, sino un comienzo, la vida cristiana. La vida seguir a la iglesia, siguiendo al Señor. Entonces, deberíamos que nos guíe siempre con tu palabra y todos los hermanos juntarse, amando uno con otros, reuniendo uno con otros y sirviendo uno con otros, final, predicando ese evangelio hacia todo el mundo. Sabemos que semana pasada, desde miércoles hasta domingo, tendremos retiro de primavera. Espero que Dios Padre que nos da oportunidad para que la persona no ha recibido salvación pueden participar en el retiro primavera, puede recibir salvación, dejando todo su pensamiento de trabajo, de familia y participando en el banquete que nos ha preparado para que puedan recibir la salvación. Solo sacrificamos 3 días, pero recibiremos gozo, alegría para siempre. Entonces bendice a los hermanos que están sentados aquí y también cuida a todos nosotros de nuestros hermanos de nuestra iglesia. Y también una batalla que iremos por retiro para que ganar las almas perdidas. Hoy todo el tiempo dejamos en tu poderosa mano. Hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Vamos a cantar la página 306.